Todas las autoridades esperan mucho de nosotros. Las autoridades, en nuestro trabajo, en el gobierno, en nuestra casa, en la iglesia. Todos esperan obediencia de nosotros. ¿Y será que nosotros nos sujetamos? De la misma manera, cuando nosotros somos autoridad, esperamos mucho de las personas que deben sujetarse a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. En este momento, pues quisiera hablar un poco sobre el tema de reconocer la autoridad. Y hay 4 áreas importantes que quiero tomar en este momento. Posiblemente hay muchísimas más, ¿verdad? Pero solo quiero tocar 4 el día de hoy. En primer lugar, recordemos que hay una autoridad directa, hablando espiritualmente. Hay una autoridad directa que no hay ningún intermediario, ¿verdad? Para poder obedecer. Ese es uno, autoridad directa. Y eso significa que Dios nos dice, ¿verdad? A través de su palabra que nos debemos sujetar a Él. O sea, no hay ningún intermediario, ¿verdad? La misma palabra. Por eso se llama autoridad directa. Entonces, a través de su palabra, a través de su espíritu, tenemos que hacer lo que Él nos está pidiendo. Y está el otro tipo de autoridad, la autoridad delegada. Significa, hermanos, de que Dios elige a determinadas personas para que representen, ¿verdad? Y ejerzan su autoridad, la autoridad de Dios, ¿verdad? Para con los hombres, porque esto es determinante para poder subsistir en este mundo. Es muy importante. La autoridad para que las obedezcamos es como obedecer a Dios. Ya lo vamos a ir comprendiendo más en detalle. En primer lugar, hermanos, hay 4 tipos de autoridades o en sus 4 áreas, ¿verdad? Porque la autoridad siempre es la misma. Todo va a depender del contexto, ¿verdad? Donde estemos viviendo ese tipo de autoridad. Pero empecemos con la familia, porque, hermanos, en estos últimos tiempos, bueno, y aunque no estemos en estos últimos tiempos, la base de toda sociedad es la familia. Si no hay familias, hermanos, no puede existir una buena sociedad. No, no se puede. Entonces la base es la familia y dentro de esa misma familia se rigen autoridades. Es bien importante que lo tomemos en cuenta, hermanos y hermanas, porque no podemos, ¿verdad?, hacer las cosas como nosotros querramos mientras estamos viviendo en nuestra casa. Y hermanos, hay 3 facetas de autoridad en nuestra propia casa. Y es aquí donde usted, hermano y hermana, tenemos que reconocer en qué punto o en qué faceta estamos de la autoridad. Y están los padres, ¿verdad? Y están los hijos. Entonces, las casadas, dice la palabra del Señor en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está pidiendo, hermanos, 2 líneas de autoridad a las que nos debemos de sujetar. En el caso de las hermanas, por supuesto, estén sujetas a sus propios maridos. Bueno, entonces tenemos que regirnos a lo que nos dice la palabra del Señor. Y de la misma manera le dice a los hijos. ¿Qué significa esto, hermanos? De que los responsables en esta primera fase de la autoridad, los responsables de dirigir, ¿verdad? O de guiar a su familia, son los esposos. Usted va a decir, hermano y hermana, pero si el esposo no hace nada, si el esposo no busca al Señor, hermano, hermana, es importante que nos basemos estrictamente a la palabra del Señor y no bajo según nuestra propia opinión. Por supuesto, hay ciertas excepciones que tenemos que adecuar sin dejar de respetar el mandato de Dios, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El marido está sujeto al Señor con todo su corazón. Entonces las esposas tienen todo el derecho, ¿verdad?, de sujetarse a sus maridos. No estoy diciendo que si su marido es un totalmente rebelde, si se puede decir, hay ciertos desfases, ¿verdad?, que puedan provocar aquí problemas, ¿verdad?, dentro del hogar. Pero no va a tocar puntos, ¿verdad?, que suelen suceder en los hogares cuando están en ese tipo de situaciones. A lo que yo voy, hermanos, con este aspecto, es que las mujeres deben sujetar a sus propios maridos. Cuando sus maridos estén bien alineados, ¿verdad?, al Señor. Por supuesto, porque
Si no está alineado el Señor, hermanos, es como decirle, bueno, si mi marido dice que yo tengo que ir a una cantina o a un bar o a alguna discoteca, me tengo que sujetar porque así lo dice la Biblia. Hay ciertas excepciones, hermanas, ¿verdad? Para que usted lo tenga bien entendido y no confundamos las palabras que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y lo que dice el Señor. Pero ese es un nivel de autoridad. El otro nivel de autoridad dentro de la familia es que nuestros hijos, ahora sí, las esposas llegan a ser parte de la autoridad también. Porque aquí lo dice, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No está diciendo solo obedece a papá, ¿verdad? No, también obedece a tu mamá. Esa es una orden, es una autoridad que Dios ya le dio a nuestros padres. Pero aquí también hay algo importante. Bueno, usted va a decir la hermana, pero es que mi esposo me trata mal, hermano, y nuestros hijos, es que mis papás también no nos tratan bien, pero mire, no se preocupe. Para eso está bien, hazlo, pero también toma en cuenta esto. ¿Y qué es lo que deben tomar en cuenta las autoridades, en este caso papá y mamá? Principiando con los esposos, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, o sea que se entrega y no le importa nada. Y que se entrega, ¿verdad? En su totalidad. Eso es bien determinante para los maridos. O sea, no podemos decir, los maridos somos los que tenemos total autoridad y no nos pueden decir nada a nuestras esposas si andamos incorrectamente. Pero también de la misma manera, les habla también a las mamás, cuando son autoridad también, o sea, incluye a los dos, a los padres, mamá y papá. No provoquéis a ira, dice la Biblia, a vuestros hijos. Entonces, no hay ninguna excusa de que yo me tenga que sujetar con toda libertad a mi papá o a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, si de todo modo la Biblia ya me dio una pauta como autoridad, ¿verdad? Y también me dio una pauta como alguien que se sujeta, alguien que debe obedecer. Bueno, esta es la primera fase de la autoridad, reconocer en la familia nuestra autoridad. Y haciendo esto, hermanos, una sociedad va a estar muy bien alineada, muy bien dirigida. Y la segunda parte de la autoridad, hermanos, que quiero que veamos es la que debemos reconocer en el gobierno. Usted va a decir, hermano, pero qué difícil es esto. Sí, es cierto, hermanos. Pero así como hay un haz esto, pero también hay para los que están en las autoridades terrenales, en el gobierno. Pero nos habla a nosotros, hermanos. Sométase toda persona, eso está en el libro de Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1, como se lo vuelvo a repetir. Ahora, hermano, pero qué difícil es esto. Viendo la situación no solamente en nuestro país, sino en muchos países, de cómo están actuando las autoridades. Y 1 Pedro 13 lo vuelve a reafirmar, ¿verdad? Someteos a toda institución humana. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Pero mire, usted no se preocupe. La Biblia dice que nos tenemos que sujetar, pero también Dios le habla a ellos. Y de la forma como yo pude interpretar esto, hermano, dice, dad pues a César lo que es de César. Significa que yo, como un ciudadano, tengo que sujetarme y darle al gobierno lo que es del gobierno, mis impuestos, ¿verdad? Todo lo que tenga todo lo que respecta, ¿verdad? A mis obligaciones como buen ciudadano. Pero también el mismo Jesús dice, ¿verdad? Pues lo que es de César. Pero también a Dios lo que es de Dios. O sea que aquí, tanto el que está arriba de nosotros debe seguir este principio. También ellos como autoridad van a decir, bueno, tienen que darnos lo que nosotros pedimos. Pero ellos también deben entender de que nosotros como autoridad le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Ellos sabrán, ¿verdad? Si ese principio se está respetando o no. Entonces, hermanos, nosotros hagámoslo, ¿verdad? Porque al Señor le agrada que aprendamos a sujetarnos. Por supuesto, cuando algo se sale del límite, ¿verdad? Y la moral se pone en juego acá, es obvio que tenemos que tomar una determinación,
porque nuestras acciones, nuestras actitudes deben ser conforme a la palabra de Dios. Ese es el manual perfecto, la palabra de Dios. Si decir, bueno, me voy a sujetar a esta autoridad, pero bajo desde este punto de vista de Dios, de lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos, pero veámoslo bien desde el punto de vista de la palabra de Dios, para que no cometamos errores y decir, bueno, pues si el presidente me dijo, o el diputado me dijo, o cualquier autoridad del gobierno me dijo, ¿verdad? Que hiciera esto y sabemos que a Dios no le agrada, pues usted tiene que entender eso, hermanos, tiene que comprenderlo y analízalo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, da a César lo que es de César. Entonces, esa es la autoridad que tenemos que reconocer. Y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Mire, ahora la tercera parte de la autoridad es importante, es interesante, hermanos. En el trabajo. Mire, ya hablamos de la autoridad en la familia, ya hablamos de la autoridad en el gobierno, y ahora nos toca que hablar en el trabajo. Y hay dos tipos de trabajadores, si se puede decir, hermanos. Están los siervos, ¿verdad? Y están los criados. Los siervos nos constituimos nosotros. Cuando estamos en una empresa, ¿verdad? De una institución donde estamos bajo órdenes, ¿verdad? Colosenses 3:22. Siervos dice, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Cuando dice obedecer en todo y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que obedecer a mi jefe, ¿verdad? A mi líder en todo, lo tengo que obedecer en todo. No puedo estar, ¿verdad? Detrás de él chaqueteándolo, voy a hacer esto para que me dé esto, para que me ponga aquí, para que me ponga allá. No se trata de eso, por eso dice no sirviendo al ojo, dice la Biblia, sino temiendo a Dios. Entonces, hermanos, los que estamos sujetos a un jefe, hagámoslo de todo corazón y si podemos dar un poquito más, démosle un poquito más, pero que ese tiempo más que le dediquemos muchas veces a nuestro trabajo no nos quite del tiempo que le debemos dedicar a Dios y a nuestra familia. Eso es bien importante, el balance ante todo. Y mire, aquí habla los criados. ¿Quiénes son los criados? Los que trabajan en casas, ¿verdad? Quizás en estos tiempos hay pocas personas que están trabajando en casas, pero sí hay todavía. Criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. ¿Qué significa esto, hermanos? Hablando de los hogares cristianos, es probable, ¿verdad? Que hayan hermanos que estén trabajando en las casas de otros hermanos y posiblemente estas personas no se nos sujetan como se deben, ¿verdad? Las órdenes que se le están pidiendo no lo están haciendo correctamente. Y bueno, pues ese hermano pues se tiene que tomar en consideración que la palabra dice que nos tenemos que sujetar. Pero, mire, hermanos, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Entonces, hermanos que trabajan en casa, hermanos que trabajamos en empresas, tenemos que aprender a sujetarnos y hacer las cosas, ¿verdad? Con mucho amor, con mucha diligencia. Pero no se preocupe, hermano y hermano, que usted dice, pero fíjese, hermano, que mi jefe me trata mal. Pero fíjese, hermano, que el hermano Pedro trabaja en su casa, pero dice unas grandes tapitas y ya casi que me saca a la calle, ya casi que no me quiere pagar, me trata mal, hermano. Pero mira, hermano, no se preocupe. Como les decía al inicio, está bien el que tiene la autoridad hacer esto, pero, y mire, dice el Efesios 6:9, aquí le habla a los jefes específicamente, los que trabajan en empresas, los que trabajan, bueno, los que son dueños de una casa, ¿verdad? Y tienen a su cargo personas que trabajan con ellos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Entonces, aquí nos habla los dos. Yo, como empleado, ¿verdad? De una institución, y también me habla yo, a mí, ¿verdad? Como un jefe. Me habla a mí como un criado, como alguien que trabaja en un hogar, en una casa. Me habla a mí también y me habla a mí como también dueño.
Entonces, ninguno de los dos tenemos que hacernos, ¿verdad? Por decirlo así, los desentendidos de esta palabra. Entonces, la autoridad que debemos de reconocer en nuestro trabajo. Y vamos al último nivel de autoridad, hermanos, que yo creo que todos pues tenemos que tener fresco esto, hermanos, porque es lo que está en este mundo, en esta tierra, mientras estemos aquí, la autoridad que debemos reconocer en nuestra iglesia. Y de la misma manera, hay pautas para sujetarnos a nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Y hay pautas, hermanos, por las que tenemos que regirnos según la palabra de Dios. Entonces, el plan de Dios es que Cristo, y aquí veámoslo bien claramente, hermanos, es que Cristo es la cabeza, es el jefe, es el dueño que gobierna toda la iglesia, ¿verdad? Y nadie puede ir contra esa cabeza, porque quien vaya contra esa cabeza que es Cristo es un anticristo. Dije bien la palabra que estoy diciendo, fíjese bien, anticristo, porque va contra Cristo. Entonces, bajo esa autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Están los líderes que han sido designados. Como les decía, hay líderes que son directos, ¿verdad? En este caso, la autoridad directa que viene de parte de Dios a través de su palabra. Pero hay una autoridad delegada que Él dejó también. Y esa autoridad delegada la vamos a encontrar con los ancianos, con los pastores, ¿verdad? Con los diáconos, con los maestros en la palabra, ¿verdad? Maestros de escuela dominical, de niños, ¿verdad? Y ahí podemos ver una serie de designaciones o asignaciones. Y los otros liderazgos, hermanos, que han sido delegados por los mismos ministros, pues debemos someternos a las autoridades de la iglesia, delegadas por Dios. Y aquí hay varios pasajes, hermano. Dice Hebreos 13:17, hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. De la misma manera como le dice que se sujete la esposa al esposo, de la misma manera como se le dice al joven que se sujete a sus padres, de la misma manera como se le dice al trabajador que se sujete a su amo, ¿verdad? De la misma manera, los pastores deben sujetarse a Dios para que nosotros los que estamos abajo nos sujetamos a ellos. Entonces por eso dice claramente, porque ellos dice que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si yo sé que estoy siendo desobediente y muy rebelde y no me han corregido, no me han dicho, ¿verdad?, mis fallas, bueno, hay alguna autoridad sobre mí, ¿verdad? Que me tiene que corregir, me tiene que decir en dónde estoy bien, en dónde estoy mal, ¿verdad? Y va a depender de eso. Hermanos, es que es increíble, hermanos, de verdad, que la autoridad es determinante, hermanos, en todas nuestras acciones en la vida. Entonces, tenemos que obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan, ¿verdad? Porque van a dar cuenta algún día de lo que nosotros hacemos o no hacemos, hicimos o no hicimos. Y hermanos, ellos son delegados por Dios. Entonces, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, los pastores también, ¿verdad? Cristo, el jefe del pastor. El pastor, el jefe de los miembros, ¿verdad? Y el pastor también delega autoridad. Los pastores delegan a otros, ¿verdad? Ciertas responsabilidades internas, como se dice. Por ejemplo, antes existía la sociedad juvenil, había un presidente de jóvenes. En la sociedad de damas había una presidenta de damas, ¿verdad? Hay distintos tipos de liderazgo. Entonces, si el pastor delegó, hermanos, ciertas responsabilidades, ¿verdad? Obviamente bajo su propia responsabilidad, como Dios lo delegó a él, entonces de igual manera nos debemos sujetar de acuerdo a la doctrina que llevamos. Y toda orden o mandato, hermanos, de parte de los líderes debe ser obedecida, obviamente, si se siguen los lineamientos o los principios de Dios, ¿verdad? Porque en muchas congregaciones, ¿verdad? De repente hay muchos líderes que no están alineados, primero a Dios, ¿verdad? Y segundo, pues tampoco con sus líderes están alineados y también quieren que se les obedezca, ¿verdad? Pero dejemos ese punto acá. Aquí lo importante es que cada uno debe ser consciente si es autoridad o es alguien que tiene que obedecer. Pero para eso puedes hacer esto como autoridad, pero también está esto. Mire 1 Pedro 5:2-3. Apacentad la grey de Dios. Aquí le está hablando las autoridades.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntaria. No por ganancia deshonesta, o sea, yo no te voy a gobernar, ¿verdad? Para que me des dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Miren lo que está diciendo aquí, no como teniendo señorío. ¿Qué significa esto? Que yo como autoridad, si yo soy un líder espiritual, los que están abajo de mí no son propiedad mía, no. O sea, los que están abajo de mí son propiedad del que está allá arriba, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que creó al ser humano. Entonces yo tengo que guiarlos, porque me convierto en un guía. Si soy autoridad, pero sí, me convierto en un guía. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Hermano, aquí hay un punto importante. Aquí viene desde arriba, hermanos. Tanto, ¿verdad? Como los que somos líderes en nuestro hogar, de los esposos para con las esposas. Los que somos líderes como padres, incluye de la esposa, para con los hijos. Los que somos líderes cuando somos jefes de una empresa, ¿verdad? Para los que están siendo subordinados, ¿verdad? Y los que somos líderes en una congregación, para los que están abajo, es muy determinante, hermanos, que seamos ejemplo. Porque ustedes han escuchado aquel dicho, jefe, jefe, el que no hace nada, ¿verdad? Y a veces es increíble lo que pasa, hermanos. Y lastimosamente, así es. Así es la cultura. No sé si solo guatemalteca o en cualquier otro país. Hermanos, es importante que nosotros como autoridad, como se las puse desde arriba, hermanos, tenemos que ser ejemplo, ejemplo. De nada me sirve redactar un montón de cosas. Miren, hagan, 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 hagan. Esa palabra hagan, transformámosla en hagamos. Porque cuando dice hagamos, significa de que, mira, tenés que ser puntual. Porque yo como jefe, yo como autoridad, como tu papá, ¿verdad? O como líder cristiano, tenés que hacerlo. Bueno, hagámoslo pues. El ejemplo. El ejemplo. Y Colosenses, ya para ir terminando, 3:25 Colosenses. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas para Dios. Hay títulos en la tierra por las líneas de autoridad, pero para Dios todos somos o tenemos el mismo valor. Eso es importante, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos comprendido la palabra del Señor. Sé que cada vez que el Señor nos enseña algo nuevo, pues es probable que surjan muchas dudas, ¿verdad? Y en su momento, pues algunos me han escrito, ¿verdad? Hermano, tengo dudas respecto a este tema, a estas palabras. Quisiera que me la aclarara porque, ¿verdad? Porque surge y eso está muy bien, hermanos, porque no podemos quedarnos, ¿verdad? Con la duda en la mente y lo que dijo el hermano aquí, el hermano allá, el pastor aquí, el pastor allá, el anciano aquí, el anciano allá. Si no aprendemos, hermanos, a quitarnos esas dudas preguntando, no vamos a aprender. Pero si no hay ninguna duda, usted nunca pregunta, significa que todo está claro y no hay nada que resolver. Por lo tanto, ya quedamos responsables de lo que escuchamos en la palabra del Señor.